Gracias, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Como mencionaba el doctor Bertaza, en la charla de hoy vamos a abordar esta novedad, ¿sí? El pago a cuenta extraordinario del impuesto a las ganancias dispuesto por la resolución 5424. Más allá de que hablamos de nuevo pago a cuenta extraordinario, estamos en presencia de lo que yo llamaría episodio 3, porque tenemos otros dos pagos a cuenta extraordinarios. Uno de ellos salió allá por julio del año 2022 a través de la resolución 5248. Luego tuvimos hace unos meses nada más, en julio del 2023, el pago a cuenta extraordinaria de las 5.391, tema que abordó el doctor Bertaza en la charla del ciclo del mes de agosto. Y ahora tenemos entonces este pago a cuenta dispuesto por la resolución 5.424. Esta norma fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 28 de septiembre y, como decíamos, establece un pago a cuenta a cargo de los sujetos enumerados en el artículo 73 del impuesto a las ganancias, ¿sí? Las sociedades cuando se cumplan determinadas condiciones. En esta oportunidad, este pago a cuenta, vamos a ver, que aplica a algunos actores económicos que se dedican a la actividad de intermediación financiera, así como también a otros sujetos que se encuentran registrados como proveedores de servicios de pagos ante el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué alcanza a estos operadores económicos? Bueno, porque se considera que estos han obtenido un beneficio significativo producto de ingresos extraordinarios derivados del desarrollo de su actividad. Al igual que los otros pagos a cuenta, lo que busca esto es reducir las desigualdades, la redistribución progresiva de los ingresos y puntualmente en este caso, producto de algunos beneficios que fueron saliendo en los últimos tiempos, como ser por ejemplo el bono para los trabajadores informales, lo que se busca es que el otorgamiento de estos beneficios se pueda realizar sin que esto afecte significativamente las arcas públicas. Este pago a cuenta, que está en vigencia desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial, define quiénes son los sujetos alcanzados. El universo de contribuyentes alcanzados, como dije recién, son los sujetos del artículo 73 de la Ley de Ganancias, pero que tienen que cumplir concurrentemente las siguientes condiciones. La primera de ellas es que a la fecha del dictado de la resolución registren como actividad principal alguna del rubro K, que es de intermediación financiera y servicios de seguros, del nomenclador CLAE dispuesto por la resolución 3537, excepto el Código de Obra Social, o que se encuentren registrados como proveedores de servicios de pago ante el Banco Central. Entonces, una u otra, esa es la primera condición. La otra condición que tiene que cumplirse de manera concurrente es que en la declaración jurada del periodo fiscal 2022 o 2023, según corresponda, que ahora lo vamos a ver, hayan informado un resultado impositivo que sea igual o superior a 600 millones de pesos, sin aplicar, ojo, la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores. Esto es algo que ya venía de los pagos a cuenta extraordinarios anteriores. Entonces, este es el universo de sujetos alcanzados. ¿Cuáles son entonces los excluidos? Los excluidos van a ser aquellos que fueron alcanzados por el segundo pago a cuenta, es decir, el dispuesto por la resolución 5391, y también aquellas personas jurídicas que cuenten con un certificado de exención vigente en el impuesto a las ganancias, ya sea en el periodo fiscal 2022 o 2023, según corresponda, obviamente certificado obtenido en los términos de la resolución 2681. Veamos ahora entonces, dentro de los sujetos alcanzados, dijimos están aquellos que tienen como actividad principal alguna del rubro K, intermediación financiera y servicios de seguros. Bueno, acá, simplemente para que lo tengan, yo les estoy copiando la descripción que brinda la resolución 3537 de qué está comprendido en este rubro. Es importante, vuelvo a decir, que es la actividad principal la que tiene que estar comprendida, porque puede ocurrir que un contribuyente tenga alguna de estas actividades, pero como actividad secundaria y no como actividad principal. En ese caso va a quedar excluido de la obligación de ingresar el pago a cuenta. Fíjense acá entonces, dentro de lo que sería el rubro K, tenemos distintos grupos. El grupo 641, que es el de intermediación financiera,
642, servicios de sociedades de cartera. 43, fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares. 649, servicios financieros, excepto los de banca central y las entidades financieras. El 651, que comprende los servicios de seguro. Recordemos que acá el que queda expresamente excluido es el código 651.310, que corresponde a las obras sociales. El código 652 de reaseguros. El 653 de la administración de fondos de pensiones, excepto lo que es seguridad social obligatoria. El 661, servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto servicios de seguros. 662, también servicios auxiliares a los servicios de seguros. Y 663, servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata. Entonces, estos son los grandes grupos y obviamente dentro de cada uno de estos grupos tenemos el detalle de las distintas actividades. Dijimos entonces que la primera condición era tener la actividad principal dentro de alguna de estas actividades o ser un sujeto que esté registrado como proveedor de servicios de pago en el Banco Central. Bueno, acá yo les estoy dejando el link para que puedan consultar donde se encuentra el listado de estos proveedores. Simplemente les copié la pantalla, el encabezado, donde tenemos los datos de identificación de los primeros que aparecían en el listado, pero a la fecha tenemos 151 sujetos que están incluidos en el mismo. Pasemos ahora a cómo se determina este pago a cuenta. Tenemos lo que se llama periodo base. Cuando el cierre de ejercicio de la entidad se produzca entre agosto y diciembre del 2022, el periodo base a considerar va a ser la declaración jurada del periodo fiscal 2022. Si el cierre de ejercicio se produce entre enero y julio del 2023, el periodo base va a ser la declaración jurada del 2023. Fíjense entonces que este anticipo extraordinario va a ser computable como pago a cuenta en el periodo fiscal siguiente a aquel que se consideró como periodo base. En ese sentido, cuando el cierre del ejercicio sea entre agosto y diciembre del 2022, el pago a cuenta será computable en la declaración de jurada del periodo fiscal 2023, mientras que si el cierre de ejercicio operó entre enero y julio del 2023, el mismo será computable en la declaración jurada del periodo fiscal 2024. ¿Cómo determinamos el pago a cuenta? Dijimos que tengo que tomar el resultado impositivo del periodo base sin computar los quebrantos de ejercicios anteriores y a ese resultado impositivo le aplico la alícuota del 15% y así es como obtengo el monto del pago a cuenta. Ahora bien, puede ocurrir que alguno de los contribuyentes que se encuentre alcanzado por esta obligación de ingresar el pago a cuenta haya declarado un resultado impositivo, ya sea por una o más actividades promovidas. En este caso, el contribuyente va a poder deducir del importe del pago a cuenta el monto que corresponda a esa desgravación por la actividad. Ahora bien, esto no es automático, sino que requiere previamente realizar una presentación digital hasta el día de vencimiento de la primer cuota, indicando el importe por el cual corresponde reducir este pago a cuenta. Esto permitirá que esta disminución aparezca luego reflejada en el servicio Sistema de Cuentas Tributarias. Bueno, ¿y este pago a cuenta cómo se ingresará? Bueno, mediante transferencia electrónica de fondos. Sí, hay que ingresarlo a través de un BEP, conforme al procedimiento dispuesto por la resolución 1778. Los códigos a utilizar para imputar el mismo son de impuesto el 10, que es ganancia a personas jurídicas, y concepto y subconcepto será el código 184. Y en el caso de subconcepto será 184 o el que corresponda a intereses u otros accesorios en el caso de que el mismo sea ingresado fuera de término. Hay que consignar también cuál es el número de cuota y este pago a cuenta se ingresa en 3 cuotas iguales y consecutivas en los vencimientos que muestro a continuación. Fíjense que dependiendo de la fecha de cierre de ejercicio va a ser cuando comenzarán a vencer las cuotas del anticipo extraordinario. Para el caso, por ejemplo, de cierres entre agosto del 2022 y abril del 2023, los vencimientos son en octubre, noviembre y diciembre. Mayo, un cierre en mayo del 2023, los vencimientos van a ser noviembre, diciembre y enero del 2024.
Para junio, un cierre de ejercicio junio del 2023, los vencimientos serán a partir del 22 de diciembre del 2023, enero y febrero del 24, y para un cierre de ejercicio julio 2023, las fechas de vencimiento serán en enero del 24, febrero y marzo de ese año. Al igual que los vencimientos que caen en día feriado o inhábil, se trasladarán, si fuera el caso, al día hábil inmediato siguiente. Ahora, tenemos algunas limitaciones para la cancelación o algunas limitaciones alrededor de este pago cuenta extraordinario que ya lo teníamos presente en las versiones anteriores. Fíjense, no podrá ser cancelado mediante compensación, sí mediante el procedimiento dispuesto por la resolución 1658, y tampoco va a poder ser considerado en la estimación que realicen los contribuyentes en oportunidad de ejercer la opción de reducción de anticipos. Esto, la verdad, es algo que complica a muchos contribuyentes y está fuera de, digamos, las normas que, digamos, no debería existir esta limitación, ¿sí? Lo vamos a ver en un ratito nada más. Bueno, y para poder ilustrar un poquito cómo es este tema del pago a cuenta, quiero mostrar, igual que como hizo el doctor Bertaza en la exposición del mes de agosto con la versión 2, 5 casos prácticos. Fíjense, en este caso estamos considerando contribuyentes que tienen cierre de ejercicio diciembre del 2022. En el caso 1, el contribuyente tiene como actividad principal la 641.920, servicios de la banca de inversión, y no está registrado como proveedor de servicios de pago ante el Banco Central. El resultado impositivo antes de quebranto del periodo fiscal 2022 fue de 675 millones de pesos. Como tenía quebrantos de ejercicios anteriores que trasladó a este ejercicio, computa este quebranto siendo el resultado impositivo 0 y sin determinar impuesto. Producto de las retenciones y percepciones sufridas durante el ejercicio, tiene un saldo a su favor de 7,5 millones de pesos. Entonces, en este escenario, tenemos que analizar si el contribuyente cumple o no de manera concurrente los requisitos exigidos por la normativa. El artículo 1.2 tenemos que ver dos cosas. ¿Es una actividad del rubro K del CLAE? Sí. ¿Es una actividad? Fíjense, del código 641. ¿Es actividad de obra social? No. ¿Está registrado como proveedor de servicios de pago? No, ya habíamos dicho que no. Entonces, el primer requisito se cumple, que es la actividad principal. El punto 2 es si el resultado impositivo antes de quebranto es superior a 600 millones de pesos. Sí se cumple porque es de 675 millones de pesos. Por lo tanto, se cumplen las dos condiciones de manera concurrente, corresponde el ingreso de pago a cuenta. Dijimos por qué. Porque el resultado impositivo antes de quebranto es superior a 600 millones de pesos y tiene una actividad, o sea, como actividad principal, una del rubro K. El monto del pago a cuenta será el 15% del resultado impositivo, es decir, 101.250.000 pesos, y cada cuota va a ser de 33.750.000 pesos. Pasemos ahora al caso número 2. Tenemos un contribuyente, cierre diciembre, actividad principal 651.310, obra social, no está registrado ante el BCRA, tiene un resultado impositivo antes de quebranto de 750 millones, computa quebrantos de ejercicios anteriores por 600 millones y determina un resultado impositivo de 150 millones. El impuesto determinado, 48.317.000 pesos, descontamos las retenciones y percepciones sufridas y tiene un saldo a su favor de 14.680.000 pesos. Analicemos ahora entonces los requisitos. ¿Es una actividad del rubro K? Sí, es 651. ¿Es la actividad 651.310 obra social? Sí. ¿Está registrado como proveedor de servicios de pago entre el BCRA? No. Entonces, como vemos, esta primera condición ya no se cumple. Por lo tanto, no necesitamos analizar la siguiente, pero bueno, en este caso la segunda se cumplía, pero al no darse de manera concurrente no procede el ingreso del pago a cuenta. Pasemos ahora al caso número 3, un contribuyente cierre diciembre de 2022 con actividad 454.010 de venta de motocicletas, no está inscrito en el Banco Central como proveedor de servicios de pago, tiene un resultado impositivo antes de quebrantos de 800 millones de pesos,
no tiene quebrantos de ejercicios anteriores para computar, determina impuesto y producto de las retenciones y percepciones sufridas, tiene un saldo a ingresar de casi 66 millones de pesos. Analicemos los requisitos. ¿Es una actividad del rubro K? No, fíjense que es 454, no es una actividad. Ya directamente no se cumple, no tendría ni que analizar las restantes, pero bueno, fíjense, tampoco estaba registrado como proveedor de servicios de pago. Y si bien el resultado impositivo antes de quebranto superaba los 600 millones, no resulta alcanzado por el pago a cuenta, por lo que decía, ¿sí? Porque no tiene una actividad principal del rubro K y tampoco es proveedor de servicios de pago registrado ante el Banco Central. Pasemos al caso número 4. Un contribuyente, también cierre diciembre del 2022, que tiene como actividad principal servicios de informática NSP, código 620-900, y se encuentra registrado ante el Banco Central. Su resultado impositivo antes de quebranto es de 400 millones de pesos, producto que tenía quebrantos de ejercicios anteriores, los aplica y termina con un resultado impositivo igual a 0, no determina impuesto. Las retenciones y percepciones sufridas le generan un saldo a favor de 3,5 millones de pesos. Analicemos ahora entonces los requisitos que exige la norma. ¿Es una actividad del rubro K? No. ¿Eso de obra social? No. Bueno. ¿Se encuentra registrado como proveedor de servicios de pago ante el BCRA? Sí. Entonces, esta primera condición se cumple. Pasemos entonces al segundo requisito. ¿Tiene un resultado antes de quebranto superior a 600 millones de pesos? No, porque fue de 400 millones. Entonces, al no cumplirse de manera concurrente, no se encuentra obligado al ingreso del pago a cuenta. Y para finalizar esta parte práctica tenemos el caso número 5 de una sociedad, también con cierre de ejercicio diciembre del 2022, tiene registrada como actividad principal servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática, el código es el 620-100, y se encuentra registrado como proveedor de servicios de pago. El resultado impositivo del periodo fiscal 2022 antes de quebranto fue 950 millones de pesos, no tiene quebrantos de ejercicios anteriores, determina entonces un resultado impositivo de 950 millones y un impuesto de 328.317.000 pesos. Tiene retenciones sufridas que las computa y genera un saldo a ingresar de aproximadamente 178 millones de pesos. Veamos entonces ahora cómo son las distintas condiciones que nos exige la norma. ¿Es actividad del rubro K? Vimos que no. Tampoco entonces, si no es del rubro K, tampoco es obra social. ¿Se encuentra registrado como proveedor de servicios de pago en el Banco Central? Sí. Entonces la primera condición ya se cumple. Ahora bien, pasemos a la segunda condición. ¿Tiene un resultado antes de quebranto superior a 600 millones de pesos? Sí, porque fue de 950 millones de pesos. Con lo cual, se cumplen de manera concurrente las dos condiciones y se encuentra obligado al ingreso del pago a cuenta. El monto total será el 15%, es decir, 142.500.000 pesos, y el importe de cada cuota será de 47.500.000 pesos. Acá les quiero dejar un cuadro comparativo de los dos últimos pagos a cuenta extraordinarios, ¿sí? Del de julio del 2023 y el de esta exposición. Fíjense, ¿no? Cuándo fueron publicados cada uno en el boletín oficial, para que vean cuáles son los puntos coincidentes y cuáles son las diferencias. Los sujetos alcanzados son los mismos, los sujetos del artículo 73 de la Ley de Ganancias. En cuanto a las condiciones a cumplir para resultar sujetos obligados, ambas resoluciones establecen dos requisitos que se tienen que cumplir de manera concurrente. En el caso de la 5424 vimos que es el primero de ellos, que la actividad principal tiene que estar en el rubro K, ¿sí? De intermediación financiera o servicios de seguros, excepto obras sociales, o registrado como proveedor de servicios de pagos en el Banco Central. Y la segunda condición, como dije, insisto, que se tiene que cumplir de manera concurrente, es que el resultado impositivo de la declaración jurada 2022 o 2023, según corresponda, sin considerar los quebrantos de ejercicios anteriores,
tiene que ser mayor o igual a 600 millones de pesos. Por su parte, la resolución 5.391 establecía que en la declaración jurada 2022 o 2023, disculpen, ahí me quedó mal, lo voy a corregir en el material, sería 2022 o 2023, según corresponda, hayan informado un resultado impositivo sin aplicar la deducción de quebrantos de ejercicios anteriores que sea igual o superior a 600 millones de pesos y a su vez que no hayan determinado impuesto. En cuanto a las exclusiones, hay una que coincide en ambas resoluciones, que quedarán excluidas aquellas personas jurídicas con certificado de exención vigente en los términos de la resolución 2681 en el periodo fiscal 2022 o 2023 según corresponda. Pero a su vez, la resolución 5.424 establece otra exclusión, que parece más que lógica, que quedarán excluidos de este pago a cuenta extraordinario aquellos que ya quedaron alcanzados por el pago a cuenta extraordinario versión 2, que sería el de la resolución 5.391. En cuanto al periodo base, ambos tienen el mismo, es decir, para contribuyentes con cierre de ejercicio entre agosto y diciembre del 2022 va a ser la declaración jurada del periodo fiscal 2022, mientras que aquellos contribuyentes que tengan cierre de ejercicio entre enero y julio del 2023, el periodo base va a ser el periodo de la declaración jurada 2023. Ahora, ¿cuál es el periodo en el cual hay que computar este pago a cuenta? También coinciden ambas resoluciones. Para contribuyentes con cierre de ejercicio entre agosto y diciembre del 2023, se computará en la declaración jurada del periodo fiscal 2023, mientras que para aquellos contribuyentes que tuvieran cierre de ejercicio entre enero y julio del 2023, se computará como pago a cuenta en el periodo fiscal 2024. ¿Cómo se ingresa? En 3 cuotas iguales y consecutivas. En ambos casos, los vencimientos los establece cada una de las resoluciones generales y van a depender, como vimos, son escalonados y van a depender de la fecha de cierre de ejercicio. La forma de cancelación en ambos casos es a través de BEP, ¿sí? No se admite la compensación. En cuanto a lo que son los códigos de imputación, vimos, en ambos casos es el código de impuestos 010 porque es el ganador de utilidades, y en cuanto a lo que es concepto y subconcepto, el nuevo pago a cuenta tiene el código 184, el de la 5391, el código de concepto y subconcepto 183. Y en ambos casos, en ambas normas vemos la misma limitación, que no se podrá considerar el pago a cuenta en la estimación que se practique a los fines de solicitar la reducción de anticipos. Bueno, entonces, a modo de reflexión final y haciendo un poco de repaso, pero sugiero igualmente que vuelvan a ver la exposición del doctor Bertaza del mes de agosto, donde hace citas de jurisprudencia. Les quería compartir lo siguiente. Como dije recién, esto es un pago a cuenta extraordinario, no es nuevo, es la versión 3, porque en agosto del 2022 y en julio del 2023, a través de las resoluciones 5.248 y 5.391, se habían dispuesto otros pagos a cuenta, también por única vez. Si bien no todos sabemos que los anticipos son pagos a cuenta del tributo final, los mismos tienen que guardar una relación de razonabilidad con la cuantía de la obligación que en definitiva determine el contribuyente. Entonces, si bien el legislador autorizó al fisco a que establezca o a que exija anticipos, esto se funda en la presunción de que existe una continuidad de capacidad contributiva del sujeto obligado. Fíjense que la capacidad contributiva que está presumiendo la FIP a través de este tipo de resoluciones, como la 5.424, podría llevar al contribuyente a ingresar sumas en exceso del impuesto a las ganancias proyectado, y esto va claramente en contra de la naturaleza jurídica y la esencia propia o la finalidad propia de estos pagos a cuenta, ¿sí? Previsto en la resolución, perdón, en la ley 11.683. Por otra parte, sabemos que, como decía recién, el fisco puede exigir el ingreso de pagos a cuenta, pero también le asiste al contribuyente el derecho de poder solicitar su reducción si esto le genera un saldo a favor. Esta posibilidad que está vedada en ambas resoluciones que repasamos recién.
El escenario se torna aún más complicado si tenemos en cuenta que en un contexto inflacionario como el actual, el pago a cuenta que realiza el contribuyente queda congelado a la fecha de su ingreso, sin ningún tipo de actualización o indexación, y va a ser computado contra una obligación tributaria que se va a determinar varios meses después. Sabemos que hay algunos contribuyentes que ya con los pagos a cuentas anteriores han iniciado algunos planteos judiciales, y también sabemos que el fisco, a través de esta liquidación, ¿sí?, que es bastante directa y expedita, ante la falta de pago del contribuyente, reclama su cobro a través del inicio de juicios de ejecución fiscal. Por eso es importante tener en cuenta, ¿no?, quiénes son los sujetos alcanzados, cuál es la situación del contribuyente, como digo, en un contexto tan complicado como el actual, y de considerar lo necesario realizar el planteo judicial para defender sus derechos. Bueno, espero que les haya sido clara la exposición del día de hoy. En un ratito nada más quedo a disposición para consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, en esta oportunidad tengo una sola pregunta. La misma dice, ¿qué ocurre cuando hay un cambio de actividad en el ejercicio? Bueno, más allá de que hay que ver si la pregunta se está refiriendo a cambio de actividad en el periodo base o el periodo al cual va a ser imputado este pago a cuenta, lo que tenemos que tener en consideración es si este cambio de actividad se refiere a actividad principal o no, porque recordemos que uno de los requisitos es que la actividad principal tenía que ser del rubro K. Ahora bien, ¿en qué momento debemos evaluar cuál es la actividad? Bueno, esto va a ser a la fecha de dictado de la resolución 5424, es decir, el 28 de septiembre. Entonces, ese es el momento que nos va a definir cuál es la actividad que tenemos que considerar. Obviamente, si el contribuyente en cuestión no tiene una actividad del rubro K, pero es un contribuyente que se encuentra registrado dentro de la nómina de proveedores de servicios de pago del Banco Central de la República Argentina, bueno, en ese caso entonces estaría cumpliendo uno de los requisitos y luego tendremos que evaluar el segundo, como mencioné a lo largo de la exposición, que es que en la declaración jurada del periodo fiscal 2022 o 2023, según corresponda, tenga un resultado impositivo antes de computar quebrantos igual o superior a 600 millones de pesos. Bueno, y ahora simplemente una recomendación: tengan en cuenta que aquellos contribuyentes que tengan cierre de ejercicio entre agosto del 2022 y abril del 2023 y que una vez que analizamos los dos requisitos los cumplen de manera concurrente, van a estar obligados a ingresar el pago a cuenta, la primer cuota, ya en octubre, ¿sí? A partir del 23 de octubre comienza a vencer la primer cuota, entonces tengan presente esto, analicen la situación de los distintos contribuyentes que tengan cierre de ejercicio en alguno de estos meses, porque a fin de mes van a tener que hacer esta primera erogación. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.